Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera clase de panorama del Antiguo Testamento. Y bueno, pues en esta ocasión vamos con el segundo libro de la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar del Éxodo. Pero bueno, antes de entrar en materia y de empezar nuestra clase, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él el que nos enseñe. Entonces, cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos en torno a ti, en torno a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de conocerte más, Señor, de conocer tu palabra, de conocer a tu pueblo, Señor, y de conocer de dónde venimos, Señor, en términos espirituales. Te damos muchas gracias por eso. Te pedimos, Señor, que seas tú el que tome el control de esta clase, que seas tú el que nos enseñe. Le pedimos a tu Santo Espíritu que sea Él el que nos dé sabiduría, el que abra nuestro entendimiento, el que abra nuestros corazones para que podamos saber, entender y captar perfectamente todo lo que tienes que decir a nuestras vidas, Señor, todo lo que tenemos que conocer de tu historia y de la historia de tu pueblo. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues, a ver, vámonos a la diapositiva, y nomás que ya no me acuerdo dónde era, permítanme un tantito. Aquí. Y entonces estamos aquí. Share screen. Y sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces, como les digo, hoy vamos a hablar sobre el Éxodo, el libro de la liberación, por si tuviéramos que ponerle un subtítulo. El Éxodo es el segundo libro de la Torá o Pentateuco, como ya habíamos comentado. Y como les decía yo, en hebreo los libros del Pentateuco se llaman como empiezan. Entonces el Éxodo se llama We Ele Shemot, que quiere decir y estos son los nombres. En griego la palabra Éxodos quiere decir salida, por eso se llama así. Y entre el original, en hebreo, empieza, en nuestra Biblia nosotros vemos el Éxodo que dice, estos son los nombres, pero en el original hebreo está esta I, porque esto sirve como conexión del libro de Génesis, o saber que venimos de una misma historia, que este libro es la segunda parte, la continuación. ¿En qué? Para que nos ubiquemos en el tiempo. Bueno, la fecha de escritura es más o menos la misma que para el Génesis, más o menos entre el 1450 y 1400 antes de Cristo. Periodo de tiempo cubierto, 430 años, aunque casi todos esos años se cubren en los primeros 8 versículos. Vamos a ubicarnos según el tiempo. Según Primera de Reyes 6.1, entre el Éxodo y el cuarto año del reinado de Salomón pasaron 480 años. Este versículo, yo se los leo, este versículo dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, con esto nos podemos ubicar en el tiempo. Esto también nos lo confirma Hechos 13:20, y dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, esto nos ayuda más o menos, les digo, a ubicarnos en el tiempo, a ubicarnos en que los eventos prácticos que vamos a ver ahorita, más o menos se suscitaron alrededor entre el 1486 y el 1446 antes de Cristo. Estas fechas nos sugieren, en el Éxodo no dice, solamente se menciona Faraón, pero no dice qué Faraón es. Por las fechas, por estas fechas, se sugiere, se piensa que Moisés fue adoptado por Hatshepsut, que fue hija de Tutmosis I. Después de la muerte de Hatshepsut, Moisés fue perseguido por Tutmosis III, que era su sobrino, que debe de haber sido el chico con el que se crió Moisés, ¿sí? Y este faraón sería el que inició la persecución entre los israelitas y, o sea, al principio, y su hijo Amenhotep II probablemente sea en sí el faraón del Éxodo.
o sea, el que ya le tocó todo el asunto de dejen salir a mi pueblo. ¿Sí? Entre el versículo 1 y el versículo 8 transcurrieron alrededor de 337 años, porque estamos hablando de cuando llega Jacob con su gente, que son 70 personas, y cuando nos dicen que la gente ya no sabía, ya no se acordaba quién había sido José. Entonces, en esos 8 versículos se nos van 337, 340 años más o menos. Del versículo 9, que es cuando el faraón ordena que los niños mueran, los niños varones hebreos mueran, al llamamiento de Moisés, ojo, no a su nacimiento, al llamamiento de Moisés, transcurrieron aproximadamente 90 años. ¿Sí? O sea, cuando Moisés nació, no acababan de dictar la ley de que los niños varones murieran, ya tenía años esa ley. Y desde el punto en el que Moisés es llamado hasta el final del libro, que finaliza con la construcción del tabernáculo, transcurrieron 40 años. La palabra clave del éxodo de este libro, pues es liberación. Sí, es la liberación. Y nuestros versículos claves van a ser el 3:8, en donde Dios dice, he descendido para libraros. Dios viene a su pueblo, Dios desciende a su pueblo en su gloria y en su gracia para liberarlos. Y en el versículo 12-13 tenemos un versículo clave para entender la salvación y para entender el porqué del sacrificio de Cristo, y es, y veré la sangre y pasaré. Este versículo es el que nos muestra que sin sangre no hay redención. ¿Sí? Ese es este versículo. Un resumen de qué se trata Éxodo. Éxodo comienza con los descendientes de Jacob siendo esclavos en Egipto. Y recuerdan, en Génesis dice que solo 70 personas entraron a Egipto, descendientes de Jacob, pero durante los 4 siglos posteriores, hasta el punto de que se inicia el Éxodo, el pueblo creció hasta ser una nación de unos 3 millones de personas. Creo que por eso entendemos el miedo de Faraón a que se siguieran multiplicando. Y resulta que eran más los israelitas que los egipcios en ese momento. Moisés es llamado por Dios y dirigido a liberar a los israelitas de la esclavitud. A Israel al final se le permite salir de Egipto después de que Dios guía a Moisés a profetizar plagas en contra de Egipto y del faraón mismo. Se instituye la Pascua, enfatizando que la redención con sangre siempre es necesaria, y el pacto resultante entre Dios y los israelitas los identifica como pueblo elegido de Dios. Aquí ya es cuando se determina que los israelitas, los hebreos como nación, son el pueblo de Dios. Milagrosamente Dios libra a Israel en el Mar Rojo, y en el monte Sinaí Dios les da los 10 mandamientos, la ley, pero después debe juzgar al pueblo por su apostasía y por adorar a un becerro de oro. Pocos meses después se construye el tabernáculo. Este libro también tiene divisiones, podemos dividirlo en 4 periodos, podríamos decir. El primero es cuando estamos entrando, Israel en esclavitud. ¿Sí? Vemos cómo este cambio de ser un pueblo que llega con todos los privilegios, porque pues José, uno de ellos, era el visir, era el segundo en el país, entonces de tener todos los privilegios de vivir en una de las mejores tierras, de que se les permita incluso tener sus propias creencias religiosas, sus propias leyes, no se les impusieron las leyes ni las creencias de Egipto. Pasamos a que nos dicen que ya nadie se acuerda de quién es José y que empiezan a ver a los hebreos como una amenaza porque son demasiados. Entonces los esclavizan y los hacen, pero cada vez es más y más dura la carga hacia los hebreos. Después tenemos el nacimiento y el llamado de Moisés. Vemos el nacimiento de este niño, que como les digo, ya habían pasado años desde que el faraón había dicho, ¿saben qué? Si cuando nazca un bebé, si es niña la dejan vivir, pero si es niño lo matan. Entonces tenemos esta historia de cómo su madre Jocabed lo esconde por 3 meses, ya no puede tenerlo más tiempo escondido, así es que lo pone en una cestita en el río Nilo, y lo encuentra la hija de Faraón.
encuentra a Moisés, lo rescata de las aguas y su hermana Miriam, que iba siguiendo la cesta para ver qué pasaba con su hermanito, le dice, cuando se da cuenta que la hija del faraón saca al bebé, le dice que si quiere que le llame a una de las mujeres hebreas para que sea nodriza del niño, y ella le dice que sí, que se lo lleve, entonces, y que le va a pagar. Entonces, vaya, el Señor intervino y Jocabed puede estar con su bebé y puede criar a su bebé por los primeros años de vida de Moisés. Dice que cuando el niño creció, no dice exactamente a qué edad, pero en esa época era común que a los niños los destetaran alrededor de los 3 años. Podemos creer que más o menos a esa edad Moisés va a vivir al palacio, al palacio del faraón, con la hija de faraón como su madre, entendiéndola, viéndola como su mamá. Desafortunadamente Moisés no vuelve a ver a su mamá. Y hasta ese punto, y Moisés crece como un egipcio, y como un egipcio de alcurnia, o sea, que Moisés crece como un príncipe de Egipto. Esto nos indica, eso quiere decir que Moisés fue instruido, Moisés fue educado, era un hombre muy educado para su época, precisamente porque lo educaron con miras a gobernar, a posiblemente gobernar. Entonces era un hombre que obviamente sabía leer y escribir, cosa que en la época era muy raro. Sabía leer, sabía escribir, probablemente le dieron principios de aritmética, a lo mejor algo de astronomía, por esta cuestión de los egipcios, que para ellos era muy importante. Vaya, ciencias básicas, Moisés sabía de todo eso por su educación. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y pasan 40 años, ¿sí? O sea, no se creen que Moisés estaba tan chamaquito cuando el Señor lo llamó. Bueno, primero cuando tiene que huir. Moisés cumple 40 años más o menos y un día va a visitar las obras que están haciendo los hebreos y se da cuenta que los capataces egipcios son muy malos, que son muy duros con ellos. Se ve que está maltratando a unos hebreos y Moisés pues le da mucho coraje y mata al capataz y lo esconde en la arena. Al otro día regresa y él, pensando que lo van a erigir en héroe, al contrario, los hebreos le dicen, ¿y tú qué? A ti nadie te pidió que vinieras a ayudar. Aquí nadie te pidió nada, ¿no? Pero además con eso se da cuenta, o sea, ¿qué me vas a hacer? Me vas a matar como mataste al egipcio. Con eso Moisés se da cuenta de que se enteraron, de que sí saben de que él mató al egipcio y tiene que huir, se tiene que ir de Egipto porque al enterarse el faraón, que en ese momento ya no era el que sería su abuelo, el que actuó como su abuelo. En este momento, probablemente, les digo, ya era Tutmosis III, que era sobrino de Hatshepsut. Al enterarse, pues lo persigue para matarlo, porque mató a un egipcio. Entonces, pues, tenía que morir. Huye Moisés y llega a un lugar llamado Madián, a los 40 años, les digo más o menos. Ahí llega a las tiendas de un hombre llamado Jetro, se casa con una de sus hijas llamada Séfora, y hace su vida, y hace una vida de pastor. Él se vuelve pastor en estas montañas. Hay por ahí quien dice que probablemente en esa época, cuando estaba en las montañas cerca de Madián, es que recibió la revelación para escribir el libro de Job. Probablemente, sabiendo que el libro de Job parece ser que fue el primer libro que fue escrito. Y entonces pasan 40 años más. 40 años en los que Moisés anduvo de pastor de ovejas ahí en las montañas, y un día que no tendría nada de particular, Dios lo llama. El Dios de sus padres se revela ante él. Moisés recordemos que Moisés creció como egipcio, entonces Moisés no conocía a Dios. Moisés no tenía idea de quién era Jehová, no sabía. ¿Sí? Entonces, el Dios de sus padres se revela ante él y nos dice, el relato nos dice que él se revela ante él en medio de una zarza ardiendo que no se consume, o sea, un arbusto que tiene una flama, pero el árbol no se consume. Y de hecho, aquí es una de las, me atrevo a decir que es una de las primeras, no es la primera porque con Abraham también se vio, pero aquí, por ejemplo, se nos especifica que en medio de la flama estaba el ángel de Jehová.
Y el ángel de Jehová, como lo comentaron ayer, se comentó ayer en la clase, es una de las figuras de la clase de Paulino. El ángel de Jehová es una de las maneras en las cuales la Biblia se refiere a Jesús cuando todavía no había sido encarnado. O sea, la segunda figura de la Trinidad es el ángel de Jehová, y él es el que estaba ahí en esa flama. Y entonces él se le dice quién es él, le dice que él es el Dios de sus padres y que lo está seleccionando porque lo va a usar para ir a liberar a su pueblo. Moisés obviamente se queda así como que en shock y le dice, porque además le dice, y además vas a ir y vas a hablar con Faraón para que deje ir a mi pueblo. Problema, aquí Moisés inmediatamente brinca y dice, no. ¿Por qué? Problema. Porque dice que en la Biblia, la Reina Valera nos dice que es tardo para hablar. Eso se entiende, actualmente podemos entender, los estudiosos piensan que es que probablemente Moisés tartamudeaba. Entonces, y generalmente la tartamudez se presenta en los niños y conforme van creciendo se les va quitando, pero casi siempre cuando una persona está nerviosa, tartamudea mucho. O sea, cuando una persona que ha sufrido de tartamudez está muy nerviosa, tartamudea mucho. Entonces, imagínense él pensando, ¿cómo me voy a ir a parar delante del faraón? O sea, se me va a lenguar la traba horrible. No puedo. Entonces le dice que no, Dios se enoja, la Biblia dice que Dios se enoja con él, porque vaya, o sea, él sabía cómo iba a hacer las cosas. Le dice, te voy a mandar y te vas a encontrar con tu hermano Aarón, y Aarón es el que va a hablar por ti. O sea, yo voy a hablar contigo, tú vas a hablar con Aarón, y él va a hablar por ti. Y aquí tenemos, este versículo es un versículo también, estos versículos del llamamiento de Moisés, es un versículo muy importante porque es el primer versículo en el que Dios se revela por nombre. Dios había hablado con los patriarcas, había hablado con Abraham, con Isaac, con Jacob, habló con ellos con voz audible, pero nunca les dijo su nombre. Y a Moisés le revela su nombre. Y el nombre de Dios es yo soy el que soy. Ahora, nosotros en español le asignamos el nombre Jehová. No estamos seguros de que así se pronuncie. ¿Por qué? De hecho, nadie sabe exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que en hebreo, cuando uno escribe en hebreo, las vocales no se escriben. No existen las vocales escritas en hebreo, solo las consonantes. Entonces sabemos que el nombre de Dios tiene 4 consonantes, pero el nombre de Dios para los judíos es tan sagrado que no se permite decirlo en voz alta, no se puede pronunciar. Han pasado tantos milenios desde que Dios dijo cuál era su nombre, que solo lo han leído. Y cuando leían la ley, por ejemplo, en las sinagogas, cuando leían el libro, cuando él decía, ¿cómo me llamo? Silencio, o sea, no lo pronunciaban porque es sagrado. ¿Qué pasa? Que se les olvidó cómo se pronuncia. Ya nadie sabe cuáles son las vocales que van en medio. Entonces, el nombre Jehová, el nombre Jehová, ¿de dónde sale? Jehová salió de una combinación que se hizo tomando estas 4 letras con las vocales que corresponderían a otro nombre de Dios que es Adonai. Y entonces mezclaron esas vocales con estas consonantes y de ahí salió Jehová. Hay otras combinaciones que se han usado y, por ejemplo, también, y es válido, en muchas Biblias, en lugar de Jehová, dice Yahvé o Yahweh. Es lo mismo, se toman vocales de otro nombre de Dios y se mezclan para tener un nombre que podamos pronunciar. ¿Sí? Pero vaya, este es el primer momento en el que Dios dice su nombre. Y una nota también que a mí me gusta mucho, me simbró mucho, leyendo el Evangelio de Juan, cuando a Jesús lo van a apresar en el huerto, cuando van por él al huerto, la Biblia nos dice que preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús contesta, yo soy. Y en ese momento dice que toda la gente que estaba en el lugar cayó de espaldas.
Eso pasó porque Jesús usó este nombre. Jesús dijo su nombre como Dios. Yo soy. Y el poder del nombre de Dios, la palabra de Dios, hizo que todos cayeran al suelo. Es esa. Y obviamente esto debe de haber sido tan impresionante para los judíos que alguien usara. O sea, les digo, para empezar, el nombre de Dios es sagrado y no se pronuncia, pero que además alguien lo use diciendo, es mi nombre, soy yo, debe de haber sido una cosa así, que les voló la cabeza. Pero bueno, entonces les digo, ya aquí tenemos el llamado de Moisés, entonces ya Moisés baja de las montañas, por alguna razón que no entiendo, y la Biblia no lo explica, deja a su esposa y a sus hijos, tiene 2 hijos con Séfora, los deja ahí en casa de Jetro, de su suegro, y él se regresa para Egipto, él solito se va para Egipto, y en el camino Dios ya había hablado, o sea, ya le había mostrado a Aarón, su hermano mayor, que Moisés venía, y entonces lo recibe en el camino y se reencuentran, y entonces él se reencuentra con su familia, con sus hermanos, se reencuentra con Aarón y con María. Él ya no vio a sus padres, Moisés ya no volvió a ver a su mamá ni a su papá. Miriam. Miriam, es lo Dijo mismo. María. Okay. Sí, perdón, es lo mismo. De hecho, lo que pasa es que es para no confundirse, le ponen Miriam a una y María a la otra, pero de hecho es el mismo nombre. Pero sí, es Miriam. Y bueno, llega Moisés a Egipto y pues va a hablar con el faraón. Y entonces el faraón le dice, la primera petición que hace Moisés, que le dice Dios que le haga a faraón, es que les permita salir al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a su Dios. O sea, ni siquiera le dice que los deje ir, así, de irse, que los deje salir a hacer sacrificios y se regresan. Y faraón dice que no. Faraón dice que no, que están locos, y de hecho dice, o sea, tienen tiempo como para querer hacer sacrificios, pues entonces pónganles el doble de trabajo. Pónganles más trabajo, pero tienen que entregar la misma cantidad del trabajo anterior que hacían. Nos dicen que ellos lo que hacían, a los hebreos los usaban de constructores, entonces ellos hacían ladrillos, y los egipcios les daban la paja que necesitaban para hacer los ladrillos. Dice, pues ya no, ahora que vayan a buscar la paja ellos mismos, pero que entreguen la misma cantidad de ladrillos. Entonces, obviamente, al principio con esto, pues el pueblo de Israel pues, le dice a Moisés, ay, ya cállate la boca, o sea, mira nada más en la bronca en la que nos metiste, o sea, se supone que nos ibas a ayudar y ahora resulta que estamos peor que al principio. Pero esto, ¿por qué era? Porque Dios se lo dijo a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Porque tenía que demostrar, Dios iba a demostrar su poder, iba a demostrar que él es el único Dios. Y entonces, como no los quiere dejar ir a hacer sacrificios, entonces Moisés regresa bajo las instrucciones de Dios y le dice a Faraón, pues ahora, o sea, ya no son los 3 días para ir a hacer sacrificios, ahora vas a dejar ir a mi pueblo, nos vamos a ir de Egipto. Y el faraón le dice, ¿estás operado del cerebro? Bueno, no le dijo eso, le dijo que no. Y entonces el Señor castiga a Egipto con 10 plagas, una cada vez más fea que la otra. La primera fue que el agua del Nilo se convirtió en sangre. Sí. La segunda fue que todas las ciudades de Egipto se invadieron de ranas. La tercera fue, ay, qué horror, que toda la gente y todos los animales se llenaron de piojos. Todos, así, todos se llenaron de piojos. La cuarta fue moscas. Dice que había tantas moscas que incluso al hablar se les metían en la boca. O sea, así. Imagínense aquí cuando es la temporada, en los que son aquí en Chetumal, los que han estado aquí en esa época, la temporada de mosco bobo, de estos mosquitos blancos, y que a poco no hablas y hasta se te meten en la garganta. Así de ahí nació la frase, en boca cerrada no entran moscas. Es cierto, Sherry, es cierto. Entonces, vaya, las moscas. Después de esto, llegó una peste para el ganado. Y así. Después,
úlceras. A toda la gente y a todos los animales les empezaron a salir úlceras. O sea, mega ronchotas que les sangraban. Y a rasques y rasques y rasques y rasquese, y nada. Después llegó una lluvia de fuego y granizo que cubrió toda la nación de Egipto. Y ni así. Después hubo tinieblas, se hizo de noche, así, oscuridad total en plena luz del día. Y ni así. Y entonces llegamos a la 10ª plaga. Y esta plaga fue una plaga terrible, porque esta plaga, Moisés cada vez, ojo, o sea, fueron en sucesión, pero cada vez que llegaba una plaga, Moisés iba con el faraón y le decía, ¿ya? ¿Vas a dejar ir a mi pueblo? Y el faraón le decía, no, pues otra, y zasca, y a la otra, y así, y así, y así. Pues cuando llega la 10ª, Moisés vuelve a ir con el faraón y le dice, ¿ya vas a dejar ir a mi pueblo? No. Bueno, pues entonces te advierto, va a venir muerte para todos los primogénitos en Egipto. Se van a morir todos los primogénitos, empezando por tu primogénito, o sea, todos los primogénitos se van a morir. Entonces, y esto era, o sea, era para todos, ojo, ¿sí? Ojo, esto era para todos, y aquí tenemos una señal muy, muy importante, porque Dios les dice, aquí entramos a la Pascua, aquí se instituye la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es esta ceremonia en la cual Dios saca, esta ceremonia que representa el hecho de que Dios va a sacar a Israel de Egipto, los va a librar de ser esclavos y los va a hacer un pueblo libre. Entonces les dice, Moisés habla con el pueblo y les dice que cada familia tome un cordero de 1 año, perfecto, sin mancha, sin rayitas, así, un corderito perfecto de 1 año. Dice que 1 por familia, que si en una familia no se pueden comer uno completo, pues que se junten con otra familia para que no haya desperdicio, ¿sí? Para que no quede nada. Y entonces dice que este cordero lo van a preparar, lo van a asar, les da todo el menú, se tiene que hacer pan sin levadura, se tienen que comer unas hierbas amargas, pero la parte más importante de esto es que Dios les dice que usen esa sangre, la sangre que les escurre al cordero cuando lo maten, y van a sacarle la sangre al cordero, les dice que usen esa sangre para cubrir el dintel de las puertas. ¿Qué es el dintel de las puertas? La parte de arriba de las puertas. Que la pinten con sangre, pero así, o sea, con toda la sangre que le sacaron al corderito, que la pinten. Porque eso va a servir como señal al ángel de la muerte para que no entre en esa casa y por lo tanto no muera. Si algún primogénito está en esa casa, no muera. Esta es la gran, ahorita vamos a ver más, pero esta es la gran representación de Cristo. Este es el gran motivo de por qué a Cristo Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que nos establece que sin sangre no hay redención de pecados, que necesitas entregar sangre a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Dios mismo dijo que la sangre es vida. Entonces se tiene que entregar sangre a cambio de los pecados. Nosotros no podemos hacerlo. Nuestra sangre no sirve, nuestra sangre es impura. ¿Sí? No sirve, pero la sangre de Cristo es una sangre perfecta, pura, sin mancha, que tiene la capacidad no solamente de cubrir, sino de borrar todos los pecados. Pero entonces, vaya, esta es la primera gran figura. Aquí entendemos así el concepto del por qué el sacrificio de Cristo. ¿Por qué se le llama el Cordero de Dios? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Sí? Alguna vez leí o escuché a alguien que decía que la sangre pintada en el dintel, le dijeron a los judíos que pintara de esa manera, que porque por la forma de las puertas, no estoy muy segura, lo escuché en alguna parte, que al pintarlas con la sangre, al momento de escurrir la sangre por la forma en la que la iban a pasar, se iba a formar una especie de cruz al momento de escurrir la sangre. Entonces que eso era también como que una figura. Eso lo escribió alguien, no estoy diciendo que lo diga la Biblia, lo dice alguien más.
Bueno, y después tenemos en esta primer gran división el tiempo de estadía de Israel en Egipto, que fue, vámonos, ¿sí? O sea, esa es otra cosa. La Pascua, Dios les dijo, vestidos con todas sus cosas ya, o sea, ya hechas sus maletas y además preparados porque en cuanto yo les diga que se vayan, van a salir y van a pasar con todos sus vecinos y todos sus vecinos de manera voluntaria les van a entregar todo el oro que tengan, las prendas preciosas. Recuerden que la ropa en esa época era muy cara. Hacer tela era algo muy caro. Entonces, y más así tela fina era muy caro, muy difícil, muy complicado. Entonces, por eso, si lo vimos de pronto en Génesis, y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, que de repente se usaba mucho dar como regalo prendas o vestidos. La gente generalmente tenía un vestido para toda su vida, ¿eh? O sea, el que le quedara y hasta que de plano ya no sirviera, bueno, pues compraban otro, era muy caro. Entonces ahí les dice Dios que todo el oro, vestidos preciosos y todos los utensilios, o sea, todo lo de valor se los van a entregar de manera voluntaria. Y eso es lo que pasa. Efectivamente, pasa el ángel, mueren todos los primogénitos, empezando por el primogénito del faraón. Muere y entonces el faraón dice, lárguense de aquí. ¿No? O sea, el faraón entiende por fin que es, o sea, entiende que hay algo con estos judíos, ¿no? Que son los que están trayendo todas las desgracias, váyanse. Y por fin los deja salir. Los deja salir, pero pues ya ven, o sea, los deja salir y luego se arrepiente y entonces los empiezan a perseguir, los arrinconan en la orilla del Mar Rojo y aquí, o sea, digamos que se lleva a cabo el primer gran, espectacular milagro, yo creo que es el más espectacular milagro que se registra en la Escritura, que es el hecho de que Dios le dice a Moisés que eleve su vara y se abren las aguas del Mar Rojo para que pasen en seco. Entonces pasa el pueblo, pero además imagínense, o sea, también es otra cosa, no crean que se abrió el mar media hora, o sea, no, el mar se abrió casi toda la noche. Recuerden que estamos hablando de 3 millones de personas. O sea, estamos hablando probablemente de la población de Cancún y Mérida juntas, a pie, con caballos, con bueyes, con carretas, con niños, o sea, tampoco era así como que iban, córrele, córrele, o sea, no podían ir muy rápido porque pues iban cargados, ¿no? Entonces, obviamente fueron horas, muchas horas, porque he escuchado gente, ya saben, estos programas que luego quieren explicar científicamente los milagros de la Biblia, y dicen que lo que pasa es que hay una época del año en la cual se puede haber que vientos que vienen de no sé dónde, entonces que pueden hacer que bajen las corrientes en el Mar Rojo y que baje tanto por una cierta parte del Mar Rojo, que baje tanto el nivel del agua que puedes pasar caminando. No. Número 1, ahí dice que caminaron en seco, o sea, se secó. No caminaron en charquito, ¿sí? Caminaron en seco. Y les digo, esto fue por muchas horas, porque era muchísima gente. Tanto, pero además tanto, que salió el pueblo, cruzó el pueblo el Mar Rojo, y cuando ya habían cruzado, empezaron a cruzar los carros del faraón y el ejército del faraón para alcanzarlos, y en ese momento se cerró el mar. Y obviamente se ahogó todo el ejército del faraón. Entonces, bueno, ya están por fin. Entonces ya cruzan, adelante. Solo para dato para mi esposa, es más o menos como 3 veces la capital de Guatemala en población, toda la gente, pero 3 veces. Sí, o sea, muchísima gente, pero muchísima, o sea, de veras, muchísima gente. 3 millones de personas, imagínense. Wow. Bueno, entonces ya están del otro lado. Están del otro lado y de pronto se dan cuenta que están en el desierto. Sí, o sea, sí, ya estamos libres. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces venimos a esta segunda etapa, esta segunda división, y es la etapa de, ok, ya salimos de Egipto y llegan al monte Sinaí. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Les digo, de pronto se ven en el desierto y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer?
empiezan a caminar, o sea, y de pronto se quedan sin agua. Y entonces empiezan a hacer una de las cosas que mejor nos salen a los seres humanos. Se empiezan a quejar. Y se empiezan a quejar de una manera tan absurda, porque se empiezan a quejar, pero bueno, primero se empiezan a quejar por agua, obviamente, y entonces encuentran un lugar donde hay agua, pero el agua es amarga, que el agua no se puede beber, que el agua es amarga. Encuentran agua y es así como de, agua, la prueban y es amarga y ¡buih! No se puede tomar, guácala, puchi, nos sacaste a morirnos aquí, estuviéramos mejor en Egipto. Ok, entonces Dios le dice a Moisés que ahí supuestamente había un árbol ahí cerca, le dice que meta el árbol en el agua y el agua se convierte en agua dulce. Y ya, todos pueden tomar, y de ahí llegan a un manantial, llegan a un oasis en el desierto, donde dice que hay 12 piscinas y 70 palmeras y no sé qué tanto, entonces ya, siguen caminando, ¿no? Ahí van. Y luego, pues con el paso del tiempo, obviamente, porque también es eso, o sea, no al principio, ojo, estamos caminando, ya llevan mes y medio, 2 meses caminando, y pues se les acaba todo lo que llevaban, se les acaba la comida que llevaban, se les acaban todas las provisiones, y empieza la quejadera otra vez. Es que ¿por qué nos sacaste de Egipto? Es que estábamos mejor allá, es que añoramos los ajos y las cebollas de Egipto, y es en serio, de veras, lloraban por los ajos y las cebollas, y es que ¿por qué? Bueno, entonces Moisés le dice que habló con Dios y que Dios los va a sustentar, que todos los días les va a dar de comer. Y entonces todos los días amanecía cubierto el campamento de una especie de pan que se llama maná. Les dice que no lo guarden para otro día, que todos los días va a haber maná, que todos los días va a haber provisión, que no lo guarden. Y de hecho ya saben que como somos pero bien obedientes, alguien por ahí lo guarda y dice que no vaya a ser la de malas, entonces agarra porción doble para guardarlo y al otro día estaba todo agusanado. Y les dice que no lo guarde. ¿Por qué? Porque tienen que confiar en que Dios va a proveer, en que si Dios ya los sacó de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo, pues no los va a dejar morir aquí en medio del desierto. Y todos los días caía el maná. Cuando amanecía, ya estaba todo el maná en el piso, ya la gente recogía sus canastas, lo podían hacer harina para hacer pan, se lo podían comer así, vaya, era versátil el maná. Y eso comían y eso estuvieron comiendo, maná. Siguen avanzando y otra vez ya no hay agua. ¿Y dónde vamos a tomar agua? Ya no sabemos qué onda con el agua. Y entonces llegan a un lugar que se llama la Peña de Oreb. Y aquí viene un momento trágico para Moisés, en la vida de Moisés, en la vida personal de Moisés. Resulta que Moisés le dice a Dios pues, que no tienen que tomar y que el pueblo se está quejando. Pero Moisés, bueno, Dios le dice, háblale, ojo, háblale a la peña, háblale a la roca y va a dar agua. Entonces ya Moisés regresa, ¿no? A donde están. Pero el pueblo está, es que no tenemos nada que tomar y que desfallecemos y que tú nos sacaste de Egipto y es tu culpa. Entonces llega un punto en el que en el que Moisés, o sea, ya, así, hasta acá, lo colman, ya no aguanta y como decimos coloquialmente, revienta. Y en lugar de hablarle pero revienta de la manera equivocada, porque en lugar de pegarle de gritos a la gente, en lugar de hablarle a la peña, la golpea con su vara. Golpea la roca 2 veces. Y la roca da agua, y dice que, la Biblia nos dice que ese manantial sigue hasta el día de hoy, y creo que sí es cierto, que si uno va, ahí en la Peña de Oreb hay agua, está el manantial todavía. Pero este exabrupto de Moisés y el hecho de haber descargado su enojo en el lugar equivocado, o sea, en el lugar equivocado y con la persona equivocada, tuvo consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque por esta desobediencia,
Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sí, eso ya lo veremos muchísimo más adelante, eso la narración está en Deuteronomio, pero por esta desobediencia tan temprano, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Y dices, bueno, a veces las consecuencias de la desobediencia pueden ser muy grandes, aunque también demos gracias a Dios que en este momento Dios trata con nosotros de manera diferente. En este momento no habría un castigo de verdad, no habría un castigo tan terminante si nosotros estuviéramos haciendo algo así, porque en este momento el Señor nos perdonaría. Ante un arrepentimiento genuino, el Señor nos perdonaría. Pero vaya, o sea, el Señor trató de diferentes maneras con la gente y en ese momento esa fue la manera en la que Dios trató con él. Entonces pasamos y terminamos esta etapa de llegada, así de ya llegando al monte Sinaí con el plan de Jetro. Recuerdan que Jetro es el suegro de Moisés y entonces lo va a ver, lo alcanza, sabe que ya salió con toda la gente, que están en el desierto. No sé cómo se enteró, probablemente Dios le dijo, la Biblia no nos dice, no me dice que Jetro se enteró. Y entonces va a verlo, le lleva a su esposa y a sus hijos, que le digo, no sé por qué se quedaron con el suegro, y entonces le dice, lo ve muy cansado, sabe que Moisés está agotado, y le dice, a ver, Dios te puso para que seas el líder de esta gente, pero son demasiados, y ¿qué pasa? Dice que Moisés se la pasaba todo el día, o sea, desde que amanecía hasta que anochecía, recibiendo gente para ayudarles con sus problemas, o sea, como juez. A ver qué pasó, te peleaste con tu vecino, ¿por qué? ¿Qué fue? O sea, pero imagínense, o sea, se estar haciendo eso con 3 millones de personas. El pobre estaba agotado. Y entonces Jetro le dice, no hagas eso porque, o sea, no puedes, o sea, eres un hombre, no vas a poder continuar con este ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jetro le dice, busca hombres, o sea, debe de haber hombres entre toda esta congregación, entre todo el pueblo, busca hombres buenos, de buena conciencia, buenos varones, y nombra jefes. Y entonces nombra jefes por millares, por cientos y por decenas. Y entonces dice, ya tú hablas con los jefes y ya ellos que se encarguen de los demás. Y pues esto obviamente fue una gran ayuda para Moisés, que ya no tuvo que estar lidiando, que de todas formas, igual ser 3 millones de personas, pues nada más los jefes por millares deben de haber sido Tabilo y Montán, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces eso hizo que, vaya, que el Moisés ya no estuviera tan ajetreado. Después tenemos la tercera división, digamos, que es la entrega de la ley, que aquí es cuando llegan al monte Sinaí, ahora sí, y entonces Moisés sube al monte. Sube al monte solo, ¿por qué? Porque el pueblo tuvo miedo. Ojo, la intención original de Dios era hablar con el pueblo directamente, con todos, directamente. Ese era su deseo original y su intención original. Pero el pueblo no quiso. Tuvieron miedo porque dice que en el monte había rayos y truenos y centellas y nubes oscuras y entonces daba mucho miedo y no quisieron. Y le dijeron a Moisés, no, ve tú solito, órale, tú solito y tú nos dices. No sé, a veces, a lo mejor nosotros, porque ya conocemos la historia completa, pensamos, ¡ay, qué tontos! O sea, ¿cómo dejaron ir esa oportunidad? Tendríamos que estar ahí. Tendríamos que estar ahí para ver si efectivamente no seríamos nosotros también los de, no, de lejitos, gracias, ¿no? Aunque también muchas veces eso pasa actualmente, ¿no? Sí, con una lluvia con truenos ya no quieren ni saber de Dios. Así es. Sí, y muchas veces pasa actualmente, pasa que hay mucha gente, creo que a todos nos ha pasado conocer gente que, pues que por alguna razón no se quiere acercar a Dios, pero reconoce que tú estás cerca de Dios y te dicen, ora por mí, pídele a Dios por mí. Dios quiere hablar contigo, así como Dios quería hablar directamente con el pueblo, con Israel, Dios quiere hablar directamente con las personas, pero a veces las personas tienen miedo. Y eso fue lo que pasó en este momento, tenían miedo,
y mandan a Moisés solito. Entonces Moisés sube al monte y está 40 días en el monte, ahí arriba. Y en esos 40 días le da la ley, lo que conocemos como la ley mosaica, es ese momento en el que Dios se lo da. Le da digamos que dos tipos de ley, ¿sí? Lo que conocemos y la parte más famosa es lo que conocemos como los 10 mandamientos, que están en Éxodo 20. ¿Sí? En el capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Y esa es la parte más famosa, pero no es la única parte de la ley. ¿Sí? La ley, después de el llamado decálogo, también se entrega, Dios le da también una serie de mandamientos que se llama ley civil. Y esta ley civil se divide en leyes para esclavos, leyes para actos de violencia, leyes para responsabilidades de amos y dueños y leyes humanitarias. ¿Sí? En este momento, en este punto de la historia, cuando Moisés está con Dios en el monte Sinaí, en lo alto del monte Sinaí, Dios le entrega, aparte de estos 10 mandamientos del decálogo, Dios le da 94 mandamientos más, ¿sí? Pero, y eso lo veremos ya después en los demás libros, la ley completa, todo lo que se llama ley mosaica, la ley que está vigente para los judíos hoy en día, tiene un total de 613 mandamientos. No son nada más los 10, les digo, son 613, ¿sí? Estos 613 mandamientos están repartidos a lo largo del Pentateuco. Hay mandamientos incluso en Génesis. Se toman incluso mandamientos de Génesis y de todos los demás. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En todos los libros hay leyes. En total son 603. Y curioso, un dato curioso, en el siglo VIII después de Cristo, un rabino muy famoso llamado Maimónides dividió estos mandamientos en mandamientos positivos, o sea, lo que hay que hacer, y mandamientos negativos, o sea, lo que no hay que hacer. Entonces, los mandamientos positivos son 248 y los mandamientos negativos son 365. Ahí para el que tenga curiosidad, si quieren, les paso la lista de los 613. Ahí la tengo. Para que vean entonces lo terriblemente complicado, más no terriblemente complicado, no, lo imposible que era que alguien fuera justificado por las obras de la ley. O sea, es que si es imposible, siendo honestos, si es imposible que alguien cumpla los 10 mandamientos, es imposible que alguien cumpla los 10 mandamientos. Imagínense cumplir 613. O sea, no hay manera. Pero vaya, ellos lo eligieron, ojo, ellos lo eligieron. Si ellos se hubieran acercado a Dios cuando Él les dijo, vengan a mí en el monte, no les hubiera entregado ley. Pero no quisieron. Así es que, pues ahí les va, ¿no? Y les digo, y fue así, con ganas. Y la cuarta división de este libro se refiere al boceto, al esquema del tabernáculo. ¿No? Aquí estando Moisés en el monte, también allá arriba, le entrega el diseño del tabernáculo, de lo que va a ser el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un templo portátil. O sea, el tabernáculo es una tienda especial para adorar a Dios. O sea, en este momento Dios ya les dice, ok, vamos a tener un punto de encuentro físico, ustedes y yo. Entonces lo vamos a hacer en este lugar. Y le da los planos del tabernáculo a Moisés. Entonces viene Moisés ya muy contento. Ojo, pasaron 40 días, ya se los había dicho. Viene Moisés muy contentito, bajando del Sinaí, con los bocetos del tabernáculo, con las tablas de la ley. En las tablas de la ley efectivamente solo estaban los 10 mandamientos, pero pues ya todo lo demás, todos los 94 demás deben haber estado aparte. Entonces él baja con las tablas escritas por el dedo de Dios. Dios mismo escribió las tablas de la ley. Baja él con sus tablas, con su boceto, con todos, ya me imagino así, con todos sus rollos y todos sus papiros y todo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Al pie, hacia el pie del... eso es lo que se encuentra. Al pie del monte
lo estaba esperando Josué, un jovencito que era un niño, o sea, que era un jovencito muy chavito cuando salieron de Egipto, o sea, y entonces era como su asistente personal. Entonces Josué se quedó al pie del monte esperando a Moisés. Y entonces recuerden que pues, ellos venían de una esclavitud de 400 años, ¿no? Entonces baja Moisés del monte y escucha mucho ruido en el campamento, mucho barullo y mucho ruido. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Y Josué le dice, no será guerra. Él no sabía cómo sonaba la guerra, él nunca había estado en una guerra. Y le dice, no, eso no es guerra. ¿Y qué es lo que se encuentran cuando llega al campamento? Se encuentran con que fundieron todo, como pasaban los días y pasaban los días, que además ni fueron tantos, fueron 40. O sea, todavía dijeras, se fue un año, pero fue mes y medio. ¿Sí? Pero como no regresaba, pues pensaron que a lo mejor se murió allá arriba en el monte o algo le pasó y ya no va a regresar. Y entonces van con Aarón y le dicen, haznos un dios. Se viste que Moisés no va a regresar, haznos un dios. Entonces le llevan todo el oro y funden y forman un becerro de oro. Y Moisés encuentra a todo el pueblo adorando al becerro, pero además en una orgía masiva. O sea, están en la pachanga a todo lo que da alrededor del becerro. Obviamente cae el juicio de Dios sobre ellos. Moisés se enoja tanto que rompe las tablas, las avienta al piso y se rompe. Y obviamente cae juicio de Dios sobre ellos. Y en ese momento, por eso caen muertos, o sea, se mueren 3,000 personas, murieron ese día. Supongo que esos 3,000 eran los que de plano estaban así como que muy clavados en su rollo. Mueren 3,000 personas en ese juicio. Pero bueno, entonces Moisés se tiene que regresar al monte, le pide perdón a Dios por los pecados del pueblo, le pide que por favor no los deseche, porque Dios le dice, ¿sabes qué? O sea, los voy a deshacer, o sea, los voy a destruir y me voy a crear otro pueblo nuevo. A ti no, fíjate eso, dice, a ti no, te voy a poner por líder de otro pueblo, un pueblo nuevo. Y Moisés le dice, no, Dios, por favor, no, dales otra oportunidad. Y Dios dice, está bien, pues vamos a darles otra oportunidad. Y entonces vuelven a hacer unas tablas, pero esta vez las tablas las escribe Moisés. Estas tablas no las escribió Dios. El segundo par ya no lo escribió Dios, lo escribió Moisés. Entonces ya baja Moisés otra vez con este segundo juego de tablas. Y tenemos entonces que, y entonces aquí ya es cuando les recita toda la ley, bueno, parte de la ley, que les digo estos 94 mandamientos, aparte del decálogo, les dice también todas estas demás leyes, y se habla también aquí se empieza a instituir el sistema de ofrendas, qué es lo que van a tener que llevarle a Dios, qué es lo que le van a tener que ofrendar a Dios, y empieza la construcción del tabernáculo y terminan la construcción del tabernáculo, ¿sí? De esta tienda. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Ahora. 6 nada más hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué color es el borrador? El borrador es rojo. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la línea de los borradores? Bueno, aquí les muestro. Vean, esta es una maravilla. Vean cómo la tecnología moderna es una maravilla. Resulta que este mapa lo pueden encontrar en Google Maps. Alguien se tomó la molestia de trazar la ruta que siguió el pueblo de Israel en el Éxodo. Entonces aquí se alcanzan a ver, aquí el solecito es de donde salieron, del punto de donde salieron de Egipto, y luego aquí está Ancla, es el punto, ay, espérame, es que yo estoy en la otra pantalla y no ven el mouse. Aquí ven el mouse, ¿verdad? Ahí ya. El solecito es de donde salieron, aquí el Ancla es el paso del Mar Rojo, este es el Mar Rojo, aquí abajo está el monte Sinaí. Esta parte del recorrido se cubre en Éxodo. Esta parte, ¿sí? Todo esto pasa después, pero esta primera parte del recorrido se cubre en Éxodo y esto se cubrió más o menos en 3 meses.
Esto fue rapidito, más o menos en 3 meses caminaron desde Egipto hasta llegar al monte Sinaí. Aquí les puse para que se den una idea, ya saben que les voy a pasar la presentación también. Así se veía más o menos el tabernáculo. Esto era más o menos el tabernáculo, era una tienda enorme, obviamente, 13 metros de largo, 4.6 de ancho por 4.6 de alto. Tenía un esqueleto de madera de acacia, que es una madera muy dura, cubierto con oro. No tenía techo sólido, sino que se cubría con una estructura de pieles y de telas. Eran 4 capas. Teníamos el velo. Ay, perdón. Me regreso. ¿Cómo me regreso? Así. Teníamos el velo. Primero este velo, que es el velo de entrada al tabernáculo. Al tabernáculo solo entraban los sacerdotes, no entraba la gente. Ojo, las personas no entraban, si el pueblo no entraba a esta tienda. Entonces estamos aquí, aquí están una mesa con panes, que se le llama los panes de la proposición, el candelabro, el altar con incienso. Aquí tenemos el segundo velo, esta área de aquí es el lugar santo, y tenemos el segundo velo para entrar al lugar santísimo, en donde resguardaban el arca de la alianza, ¿sí? En el lugar santísimo es en donde es en donde llegaba la presencia física de Dios. Una vez al año, esto pasa después en Levítico, una vez al año, el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio a este lugar santísimo, rociaba la tapa del arca, y la presencia física de Dios, o sea, un haz de luz así, bajaba y limpiaba los pecados de la gente. Entonces, esta es más o menos así una imagen. Y este velo, el velo del lugar santísimo, de que después se replicó en el templo, es el velo que se rasgó el día que Jesús murió. O sea, ya todos podemos entrar a este espacio donde está la presencia de Dios. Ya no necesitamos todo lo de atrás, ya podemos entrar directamente, ¿sí? Y aquí les muestro, esta es una maqueta, me gustó porque se ve así muy chida con los animalitos, de la parte de afuera del tabernáculo. O sea, este es el tabernáculo, pero este es el atrio, lo que se le llamaría el atrio. Este es el altar. Aquí están las mesas en donde se mataban, se sacrificaban los animales. Aquí es donde se quemaban, todas las ofrendas, tanto de los animales como se llevaba harina, se llevaban especias, había muchísimas ofrendas. Y esto se le llamaba el mar de bronce, que es una cazuelota grandotota, donde estaba el agua para que se limpiara. Este era el agua para purificar, ¿sí? Y esta que está aquí, es una fotografía, no se crean, no es una foto del arca, obviamente, es una reproducción que está en un museo en Inglaterra. Entonces se supone que es una reproducción bastante exacta de cómo se vería el arca. No podemos saber exactamente cómo se veía porque pues no había, la Biblia no está ilustrada, ¿no? Pero según lo que se narra, probablemente así se veía, que nos demos una idea, así se veía el arca de la alianza. Ahora, una de las partes más importantes que a mí me gusta mucho, que es ¿cómo encontramos a Cristo en Éxodo? ¿Dónde está? ¿Está presente? Claro que está presente. Lo platicamos desde el día 1, desde la primera clase. Cristo lo podemos encontrar en todos los libros de la Biblia. Entonces, ¿cómo encontramos a Jesús en el Éxodo? Primero, Moisés. Moisés es una figura principal de Cristo. Moisés es un libertador. Jesús también vino a liberar. A eso vino, a liberar a los cautivos. Y hay muchas similitudes entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. Los dos fueron salvados en su niñez. A Moisés lo salvaron de la muerte, ¿se acuerdan? Cuando lo rescatan, por eso lo rescatan de las aguas del Nilo, porque todos los niños debían de morir. A Jesús lo salvaron, pues de la matanza que ordenó Herodes, ¿no? De todos los niños, de la matanza de los infantes. Los dos ayunaron 40 días. Moisés estuvo 40 días en el monte sin comer y sin beber. Jesús estuvo 40 días en el desierto sin comer y sin beber. Todo esto, ya saben que les voy a compartir las notas. Todo esto tiene los versículos de apoyo que están aquí, pero también están acá, ¿okay? Para que ya ustedes pues puedan ver la comparación entre Jesús y Moisés.
Los dos controlaron los elementos, los dos controlaron al mar específicamente. Moisés abrió el mar y Jesús lo calmó. ¿Sí? Los dos le pusieron un estate quieto al mar. Los dos alimentaron a una multitud. Jesús alimentó a dos multitudes, a las 5,000, que en realidad no eran 5,000, eran más, y después a 4,000, que también eran más de 4,000, y pues Moisés alimentó a 3 millones de personas con el maná. Los dos, esto me gustó mucho, los dos tuvieron rostros resplandecientes. Los dos nos muestran que cuando una persona está delante de la gloria de Dios, la gloria física de Dios, brilla. A Moisés le pasó esto, ¿saben? Moisés es la única persona en toda la Biblia que habló con Dios cara a cara. Estoy hablando de cuando ya salieron del paraíso. Obviamente Adán hablaba con Dios cara a cara, pero estaban en el Edén. Cuando ya salieron, ya en este mundo caído, solamente Moisés ha hablado con Dios cara a cara. Todas las demás personas que hablaron con Dios lo hicieron a través de sueños o de visiones. Moisés no. Entonces, ¿qué pasó? Que por estar expuesto a la gloria de Dios, a la gloria física de Dios, Moisés empezó a brillar. Literalmente empezó a resplandecer. Dice que su rostro empezó a resplandecer. Y que brillaba tanto que la gente se empezó a asustar. Entonces Moisés tuvo que empezar a usar un velo en público para que no se viera la luz de su rostro y que la gente no se asustara. No sé si se volvió fosforescente o cómo, pero dice que brillaba. Y vaya, y Jesús, precisamente, cuando está en este momento que se nos narra como la transfiguración, ¿qué pasa? Que los apóstoles lo ven en su gloria. O sea, aquí se nos enseña que Cristo es Dios y les muestra su gloria. ¿Cómo? Dice que su rostro resplandecía. O sea, no solo su rostro, todo él resplandecía, ¿no? Dice que era tan blanca la luz que lastimaba los ojos. Entonces, los dos resplandecieron por la gloria de Dios y los dos, curiosamente, fueron desacreditados por sus familias. Aarón y Miriam, hubo un momento más adelante, eso es en números, pero solo para tener el dato. Aarón y Miriam hubo un momento en el cual murmuraron en contra de Moisés. Envidiaron a su hermano y fue así de, ¿y por qué nada más él? ¿Por qué solo él va a ser el jefe? ¿Por qué solo él va a ser el líder? Si nosotros también ayudamos, si somos sus hermanos, y también ayudamos, ¿por qué solo él? Y bolas, que Dios nos enjuicia. A Miriam le dio lepra. Se la quitó Dios inmediatamente en cuanto se arrepintió. Pero vaya, o sea, sus hermanos lo desacreditaron ante la multitud. Y a Jesús también. La Biblia nos dice en Juan que sus hermanos no creían en él. ¿Sí? O sea, los hermanos de Jesús están registrados, los 4 varones, sus nombres están registrados. La Biblia nos dice, hasta en Hechos, sabemos que 2 de sus hermanos, Santiago y Judas, creyeron en él. Pero fue hasta que resucitó. Mientras Jesús caminó en la tierra, no creían en él. Y sobre todo sus 3 años de ministerio, no creyeron en él. Y lo mismo le pasó a Moisés. Después, otro tipo, que es lo que comenté yo al principio, el gran tipo, la gran figura de Cristo, pues es el Cordero Pascual, ¿no? Eso ya lo mencionamos, es este sacrificio, se requiere carne, se requiere un animal perfecto, sin mancha. Ya no necesitamos eso porque Jesús se ofreció a sí mismo como ese Cordero perfecto, sin mancha, y su sangre puede borrar pecados y no solo cubrirlos, como en el caso de los corderos o el Cordero Pascual. También tenemos el maná del cielo. Es el pan que descendió del cielo con el que Dios alimentaba a la gente. Jesús es el maná. Jesús es el pan que descendió del cielo. Eso también lo dice Jesús en Juan. Él es el pan de vida y el que come de él no va a volver a tener hambre. Así como el maná sustentó a la gente en el desierto, Cristo, su palabra, nos sustenta todos los días. Estamos ahí al pendiente, cerca de él. La peña de Oreb fue el agua que logró que sobreviviera el pueblo, fue agua de vida, porque ya estaban desfalleciendo. Cristo es el agua de vida. Cristo es esta fuente inagotable de agua fresca
en la cual podemos venir a saciar nuestra sed una y otra vez. ¿Sí? El tabernáculo mismo tiene un montón, porque como tiene muchísimos elementos, prácticamente todos los elementos son una figura de Jesús. Entonces, nada más les voy a dar 4, porque de veras son un montón. Pero bueno, de entrada, la entrada al tabernáculo, la localización y la entrada al tabernáculo se entraba desde el campamento de Judá. ¿Sí? El tabernáculo se tenía que poner en el centro y las tribus se iban a poner así en orden como reloj, ¿no? O sea, 12. La entrada del tabernáculo estaba en la tribu de Judá, donde estaba sentada la tribu de Judá, y sabemos que Jesús en la carne desciende de la tribu de Judá. Ahora, el tabernáculo mismo, o sea, toda la estructura del tabernáculo es la revelación de Cristo, de que Jesús es el camino. Vemos cómo físicamente el tabernáculo tiene una puerta de entrada. Jesús es la puerta, ¿sí? Y pasamos por ahí, entonces tenemos que pasar, atravesar un área santa hasta llegar al lugar del lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios. Jesús es ese camino que tenemos que recorrer para llegar a la presencia de Dios y a la salvación. Jesús mismo es ese camino. Lo dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El tabernáculo es el lugar de sacrificio, es el lugar donde se derrama sangre para perdón de pecados. Cristo es el lugar en donde su sangre derramada borra los pecados. ¿Sí? El tabernáculo no solo era lugar de sacrificio, era lugar de purificación. Le digo que estaba este lugar que le llamaban el mar de bronce, que era el agua, donde estaba el agua para limpiarse y purificarse. Cristo nos purifica con su sangre, nos purifica y nos hace limpios y sin mancha para poder presentarnos limpiecitos delante del Padre. ¿Sí? Y el tabernáculo, esto también es bien bonito, el tabernáculo es el lugar en donde los culpables podían acercarse a clamar por misericordia. Cristo es el que nos permite, a través de su sacrificio, a que ahora podamos llegar libremente ante el Padre a clamar por misericordia. Sí, esto nos lo dice Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no necesitamos nada de eso, porque Cristo ya lo sustituye. A todo eso, a todo lo que representa el tabernáculo, Cristo lo sustituye. Y el arca misma también es una representación de Jesús. Número 1 es los materiales de su construcción. El arca estaba hecha de madera de acacia, que es una madera muy resistente, recubierto de oro. ¿Sí? Esto sugiere que es la unión entre la humanidad de Cristo, que sería la madera, con la divinidad de Cristo, que sería el oro. ¿Sí? Entonces, esto es una representación de Jesús. Ahora, otra cuestión es que viéndolo de arriba, como lo veía Dios, ¿sí? La tapa del arca se llama propiciatorio. Ahí es donde se borraban los pecados. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús vino a expiar nuestros pecados y, me hice bolas, yo solita me confundí, perdón. El propiciatorio es donde, así, literalmente se borraban los pecados. Ahí es donde llegaba el sacerdote, rociaba la sangre de los animales en esa plancha de oro que era la tapa, y eso hacía que los pecados se borraran. ¿Sí? Jesús, en la sangre, de la cruz, su sangre derramada cubre y borra nuestros pecados. O sea, ya no se requiere de esa tapa, de esa sangre cada año. Esa sangre que se derramó una única vez como propiciación de nuestros pecados, o sea, en lugar de nuestros pecados, borrando nuestros pecados, expiando nuestros pecados. ¿Sí? Así es como ahora ya no necesitamos el arca, ya no necesitamos ningún elemento físico, ya solo necesitamos a Cristo. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿No les hice bola? Porque ahorita yo solita me confundí. No, pero sí, vamos bien.
Ok. ¿Puedo hacer solo un comentario? Sí. Que creo que va mucho acorde a lo que están enseñando. Ujú. Cristo como el tabernáculo, en Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el griego original literalmente es tabernaculizó. Entonces ese verbo se hizo tabernáculo entre nosotros. Y pues no estoy seguro, pero creo que es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Entonces Ajá. es curioso porque es Jesús el Excelente. tabernáculo. Claro, excelente. Mira, qué interesante. Qué interesante. Ahora sí que eso no me lo sabía. Ahora, bueno, pues como la vez pasada, les pongo más o menos, bueno, cerrando el libro, cerrando el gran mensaje espiritual, digamos, de este libro que es el pueblo de Dios en esclavitud en Egipto, que es un tipo del mundo. Egipto siempre se usa en la Biblia como un tipo, como una metáfora, como una figura del mundo. Entonces, de la esclavitud la que te tiene el mundo, y Dios descendió en su gracia para liberarlos, Dios descendió en gloria para habitar con ellos. Eso es lo que pasa con nosotros ahora, con Jesús. Nosotros éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, y Dios mismo, Jesús, descendió en su gracia para liberarnos y descendió con su gloria para habitar entre nosotros, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, caminó con nosotros para entendernos total y perfectamente. Y gracias a él ya no somos esclavos del mundo, ya no estamos y ya no vivimos en Egipto nunca más. Y podremos caminar por el desierto y vamos a tener que caminar por el desierto. O sea, es seguro, tendremos que caminar por el desierto, pero Él nos va a sustentar siempre. Él siempre va a estar ahí. Siempre, siempre va a estar ahí. Y bueno, les decía, como la vez pasada, les doy unas fechas para que nos ubiquemos nada más un poquito en el tiempo. Más o menos alrededor del 1539 antes de Cristo es cuando se proclama esta ley del faraón que ordena matar a los bebés varones de los hebreos, ¿sí? Más o menos en 1539. Y en 1525, aproximadamente, en 1525, nace Moisés. Por eso les digo que no fue así como o sea, proclamaron la ley y al día siguiente nació Moisés. No, o sea, pasaron casi 10 años, pasaron. No, pasaron como 6 o 7 años, pero vaya, sí hubo un periodo de tiempo entre uno y otro. Por ahí de los años 1500, antes de Cristo, en otras partes del mundo que estaba pasando, por ejemplo, se dan los primeros inicios de la cultura maya en Belice, en lo que ahora es el país de Belice. Se funda la cultura olmeca en Mesoamérica, que es la cultura madre de casi todas las culturas que están en Mesoamérica. Por ahí de estos años, al principio por ahí de los 1500 se funda. Los polinesios se asientan en las islas de Fiji. En pie llega gente a las islas Fiji. En Europa aparecen los celtas, que allá arriba, por la parte por los nórdicos, por la parte de Inglaterra, por la parte de allá arriba, allí estaban. Que probablemente estos son los que están muy asociados con el círculo de piedra, Stonehenge. ¿Sí? Y esto es simpático. Se encuentran los primeros restos de bueyes como animales domesticados en Europa. Más o menos para estas fechas. Y uno que no lo apunté, pero me dio mucha risa. En Asia se encuentran restos de lo que puede ser la primera domesticación de hurones como mascotas. Resulta que desde entonces los hurones viven con los seres humanos. Bueno, después, en 1486 más o menos, es cuando Moisés huye a Madián. Y, o sea, un poco antes de esto, en 1479, es cuando sube al poder Tutmosis III. Por eso le digo que Tutmosis III es el faraón que persigue al pueblo. Ya el del Éxodo es el que sigue, Amenhotep II, pero este es el que persigue. Y luego, más o menos en el 1446, se dan casi todos los eventos del Éxodo se dan en este año, en un solo año, casi todos. Se da
el llamamiento de Moisés, las 10 plagas, la salida de Egipto, la entrega de los mandamientos, los preparativos del tabernáculo y el becerro de oro. Todo esto pasa en un año aproximadamente. Todo esto. Para estas fechas, un poquito antes, para que sepamos qué onda, por ejemplo, en 1450, en el mar Mediterráneo hace erupción el volcán de la isla Santorini y arrasa con la isla de Creta. Hay científicos que dicen que fue tan grande la explosión de este volcán que probablemente sea la plaga 8 y 9, o sea, la caída de fuego y granizo y las tinieblas, que a lo mejor fue por la erupción de este volcán, porque fue tan grande que hasta allá llegaron los pedazos y pues, hasta allá llegó la ceniza. ¿Quién sabe? Y más o menos por ahí del 1440 antes de Cristo se encuentran los primeros asentamientos urbanos, o sea, ya como ciudad, en el monte Yamlar, en Turquía. O sea, ya las primeras ciudades en Turquía. Y en el año 1445, le digo, o sea, pasa todo esto en un año y ya empezando al siguiente año es la construcción del tabernáculo. Ahora sí ya es el levantar toda la tienda y todo. Y comienza, para que nos demos una idea, en el 1430 comienza el reino hitita, que es un reino que está más o menos en una parte de Turquía, en una provincia que se llama Anatolia y una parte más para allá, estaban ahí. Ojo, no son los hititas que menciona la Biblia, son otros, es otra cultura, no son los mismos. ¿Okay? ¡Listo! Pues es todo por hoy. Es todo por hoy. ¿Dudas, comentarios? Por favor. Tarea. Bueno, tarea. Sí va a haber tarea. Claro, Sí. las notas, ¿las envías? Sí. Que se Sí. me olvidó copiar algo. Sí. No se me olvidó, se me pasó. Sí, yo sé que es mucho. Tanto las notas como la presentación se las comparto en el grupo para que ya tengan toda la información. ¿Ok? Dice, me quedé en resumen. Ok, gracias. Me quedé en resumen. Ok. Y tarea. Si va a haber tarea, gracias denle las gracias a Jacir. No es cierto, ya estaba contemplada. ¿Cuál va a ser la tarea? Les voy a pedir que por favor me vayan a Éxodo 20 y me copien los 10 mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos. No logré escuchar el video. Bien. Copiar los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Ey. Perdón. Oye. Perdón. Y bueno, entonces, esto es todo por hoy. Voy a tener la grabación. Permítame un momento. Nos vemos.